El ministro es el titular de la cartera y es el que tiene que dar cuenta al pueblo de lo que se está avanzando en los asuntos de su competencia, ¿no? Sin embargo, yo veo esto como una forma de eludir su propia responsabilidad y esto de repente es en virtud a los grandes cuestionamientos y a la falta de logros que tiene este sector, ¿no? Bueno, quería empezar la entrevista con algo que recién se ha sabido. El ministro del Interior, el ministro Santibáñez, acaba de presentar hace un instante, al estilo de la presidenta de la República, nos separamos más de nuestras autoridades, a su vocero, a lo Hinojosa. Tiene a Carlos López Aedo, va a ser su interlocutor, su traductor, su vocero, ¿no? Él es ex jefe de Interpol Lima. Usted como especialista, por supuesto, anticorrupción, esto de no contestar, no dar la cara, no ser transparente, no querer responder, da indicios de algo, porque ojo que él ya fue llamado a la fiscalía y entregó un celular vacío, sin chip, lo había borrado todo y ahora ya se viene que con el vocero es su filtro, él mismo no da las respuestas, quizá no quiere meter la pata con lo que diga. ¿Qué le suena a usted que tiene ese olfato de fiscal anticorrupción? Mira, hay que distinguir dos situaciones acá. Primero, el uso de medios públicos que pertenecen al Estado para hacer descargos particulares. Estás usando un bien del Estado para beneficio propio. El hecho de sacar una publicación a nombre del Ministerio del Interior o de utilizar un vocero para que responda sobre tus situaciones particulares donde estás investigado, tú, no el Estado, es utilizar un bien público para un beneficio propio. Desde ahí nomás estamos actuando mal y estamos viendo la posibilidad de que exista una especie de presunto peculado utilizando los bienes del Estado que le irrogan un gasto al Estado para satisfacer intereses propios, que es hacer tus descargos ante la opinión pública por las investigaciones criminales que se te siguen a ti, ministro de Estado, ¿no? Por ahora lo que ha hecho es presentar a su vocero, pero ¿por qué un ministro necesitaría un interlocutor, un vocero, un traductor para dar cuenta de sus acciones de Estado? ¿Cuándo? ¿De cuándo acá? En realidad es eludir sus actos funcionales, ¿no? Si son actos oficiales, el propio ministro es el que tiene que dar cuenta de esta situación, ¿no? De los avances que se dan en su cartera, etcétera. Yo te decía lo anterior porque sí se publicó un tuit con el logo del Ministerio del Interior donde se hacía referencia a las investigaciones que venía haciendo él o las denuncias que él había hecho contra la señora fiscal de la Nación, ¿no? Ese es por un lado. Por el otro lado, el hecho de burlarte de la Administración de Justicia entregando un bien que en definitiva ha sido formateado, reseteado y no contiene información alguna de interés para el esclarecimiento de los hechos en una investigación criminal, nos permite dar a conocer un perfil de actuación del investigado. El hecho de no acceder a los pedidos, requerimientos del Ministerio Público, de poder proporcionar su cuenta iCloud, ponerla a disposición de la justicia, este perfil nos conlleva ¿a qué? A actos notorios de obstrucción al curso regular de una investigación. Pero vamos a partir esto en dos para tenerla clara. Primero terminemos con el vocero porque me ha dado usted un detalle de que él está faltando a su labor de información. Es decir, él como cabeza de un sector tiene que informar. La convocatoria de prensa dice, el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, realizará la presentación del vocero oficial del Mininter, quien se encargará de informar a la ciudadanía las acciones del sector, la producción policial de los últimos días, así como detallar los casos emblemáticos. ¿Eso no hace el ministro? El ministro es el titular de la cartera y es el que tiene que dar cuenta al pueblo de lo que se está avanzando en los asuntos de su competencia, ¿no? Sin embargo, yo veo esto como una forma de eludir su propia responsabilidad y esto de repente es en virtud a los grandes cuestionamientos y a la falta de logros que tiene este sector, ¿no? Está huyendo en su deber de dar cuenta al pueblo peruano de todo lo que hace el sector a su cargo, que es el Ministerio del Interior, ¿no? Ahí sí podría haber una duplicidad de funciones.
en realidad se le está otorgando facultades a alguien que no las tiene, ¿no? Este vocero, ¿hasta dónde puede hacer el papel de ministro ante la opinión pública, ¿no? Si no, también seguro lo va a querer mandar a declarar a la Fiscalía de la Nación, ¿no? Entonces, ahora ubiquémonos en la Fiscalía de la Nación. El ministro ha presentado ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República una denuncia contra la Fiscalía de la Nación, pero tenemos precisamente una declaración para escucharlo a él mismo, para que nosotros dos lo escuchemos, y qué es lo que dice, cómo sustenta esta declaración, que ya también la había denunciado antes ante la Junta Nacional de Justicia, diciendo que ella era la que filtraba todo lo que salía en contra de él ante la prensa. Escuchemos, por favor. Donde esté la señora fiscal. Simplemente lo que hemos hecho a través de mis abogados es interponer una denuncia constitucional por la afectación al artículo 159 de la Constitución, numeral 2 y 4, en lo que refiere justamente a que constituya la Fiscalía de la Nación una garantía del derecho al debido proceso y a la vulneración que hace no solamente el recurrente, sino de todas las investigaciones cuando las hace públicas. Termina un funcionario denunciado, inmediatamente todo está en los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque la Fiscalía lo comparte. Cuando el artículo 46 y 47 del reglamento del Ministerio Público dice que las investigaciones son absolutamente reservadas. Y eso porque existe un principio que se denomina el principio de presunción de la inocencia. Entonces, el principio de presunción de la inocencia... Entonces pide su inhabilitación 10 años porque comparten información de sus casos, según él, la propia fiscal de la Nación, vulnerando el principio de presunción de inocencia. Una vez más nos vamos a remitir al perfil que tiene este ministro de Estado, ¿no? Está utilizando al poder público para poder desaforar a la señora fiscal de la Nación por hacer sus funciones. Recordemos que ante la Junta Nacional de Justicia sentó una primera denuncia administrativa justamente solicitando que ella sea separada del cargo por haberle pedido que proporcione la información relativa a su iClub y el ingreso a la base de datos que hubiese tenido en el celular, que es importante para el esclarecimiento de los hechos en una investigación. Si él sintió vulnerados sus derechos fundamentales, dentro de ellos el derecho a la intimidad, como lo materializó en el sustento de esta denuncia ante la Junta Nacional de Justicia, en la propia investigación penal existen las herramientas correspondientes para poder cuestionar una situación así. Se llama tutela de derechos. Él podía haber recurrido al juez de investigación preparatoria a decirle: la señora fiscal de la Nación estaría vulnerando mis derechos, pero no es sustento suficiente como para una queja administrativa pidiendo su destitución ante la Junta Nacional de Justicia. La misma situación, amparado en que se habría hecho público alguna providencia de esa investigación donde se solicita justamente esta información del iClub ante los medios de comunicación, él de frente señala que esta filtración la hubiera hecho la señora fiscal de la Nación, ¿no? Recordemos que si bien el titular del Ministerio Público es el fiscal de la Nación y es el llamado por ley a investigar a un ministro de Estado, en el círculo y la investigación, empezando nomás por la norma que han modificado ellos, las diligencias preliminares las maneja ahora la policía. Tenemos varios actores, tenemos abogados, tenemos policías y tenemos fiscales. Entonces, pedir la inhabilitación ante el Congreso de la República de la más alta autoridad del Ministerio Público por esta supuesta filtración de información, atribuyéndosele ello a la fiscal de la Nación, en primer lugar es irresponsable porque está utilizando el poder político para cuestionar a uno de los órganos encargados de la Administración de Justicia y solicitar su desaforo, está pidiendo su inhabilitación incluso por 10 años, cuando bien se sabe que en las investigaciones criminales también tenemos como actores a policías y tenemos como actores a los propios abogados defensores. ¿Por qué no, diría otra persona, fuese el propio personal que lo defiende al ministro del Interior en esta investigación o el propio investigado quien hubiera filtrado esta información? ¿Cabe la posibilidad? Sí. ¿Eso amerita una investigación? Sí, pero no es suficiente para decir desaforen a la señora fiscal de la Nación e inhabilitenla 10 años. Hablando de Santibáñez y hablando del Ministerio del Interior, ya van 500 días que Vladimir Cerrón, tiene 500 días de prófugo, que nadie sabe dónde está
y que se hizo humo. ¿Cómo puede ser que una persona tan mediática, visible, que se supone que estuvo en Mykonos, en el sur, que la presidenta sabía, que todos sabían, que ya estaban a punto de capturarlo, que ya iban a llegar y que encontraron sus restos, un poquito más y encontraban la taza de café caliente, pero no lo capturan? ¿Por qué podría ser eso? Usted, en todos sus años que tiene o que ha tenido de fiscal, se ha encontrado con un caso de estas características, porque es que no nos dicen, no sabemos dónde está, salió del país y se hizo humo, nuestra inteligencia no nos da, sino que estamos detrás de él y le vamos siguiendo ya un poquito más y tenemos el aroma de Cerrón. Mira, este es un logro más de la Presidencia de la República con su flamante ministro del Interior. Un logro, pero para los intereses propios de ellos. Recordemos que se está investigando el caso del cofre en la Fiscalía de la Nación, donde se tiene dentro de la investigación los presuntos actos que implican el delito de encubrimiento personal. Esto es, sustracción de la persecución penal de alguien que necesita ser puesto a disposición de la justicia. Estamos hablando, en este caso concreto, de Vladimir Cerrón. El Ministerio del Interior maneja la Dirección General de Inteligencia. Dentro de la Dirección General de Inteligencia tienen la subdirección de búsquedas de personas, que es justamente trabajo de inteligencia para ubicar aquellas personalidades que están siendo cuestionadas, investigadas, perseguidas por la justicia y que están no habidas. La pregunta es, ¿está funcionando el sistema de búsqueda de personas del sistema de inteligencia del Ministerio del Interior para poder ubicar a todos aquellos delincuentes que se encuentran no habidos y a todos aquellos que son requeridos por la Administración de Justicia? No, hemos visto que no. Y a su vez estamos viendo que surge una investigación donde se habría utilizado un vehículo oficial del Estado peruano para presuntamente sustraer de esta persecución penal a Vladimir Cerrón. Ahí está la explicación de por qué tenemos 500 días sin que se lo ubique. Más allá de que salga el ministro del Interior, y seguro mañana va a salir su nuevo vocero, y que diga, ya le estamos respirando en la nuca a Vladimir Cerrón, saben que esa fantasía no va a ser realidad, porque ellos mismos estarían investigados como presuntos sustractores de la persecución penal del perseguido por la justicia Vladimir Entonces, Cerrón. para usted, la protección que en este caso ayuda a Vladimir Cerrón a estar tranquilo, sin que la justicia lo alcance, es clarísima. Viene desde lo más alto del poder. Es lo que se está investigando en la Fiscalía de la Nación. Hay indicios de que sería el aparato estatal bajo el mando de la Presidenta de la República y con actuación del Ministerio del Interior quienes presuntamente estarían sustrayendo o coadyuvando a la sustracción de la persecución penal de Vladimir Cerrón, ¿no? Uh-huh. Yo le hablaba también del congresista Bermejo. Hace algunos años, si no me equivoco, fue el 2022, en agosto del 2022, el equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder, encabezado por Margarita Barreto, realizó una mega operación donde se incluyó el allanamiento de 49 inmuebles. Se detuvo a 12 investigados, entre ellos 2 asesores del congresista Guillermo Bermejo. ¿Por qué? Porque se denunciaba que esos 2 asesores habían ido a diferentes municipalidades para solicitar coimas, ¿no? Por obras que las iba a ejecutar la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Entonces, durante el gobierno de Pedro Castillo. Ya son 2 testigos que acusan a Guillermo Bermejo por corrupción precisamente en Piura y en Junín. El día de ayer Panorama ha sacado precisamente a un colaborador eficaz diciendo y ubicando a Bermejo en medio de esta corrupción. Entonces, ya estaba el caso medio olvidado, ya la gente se olvida, pero se hizo toda un esquema de lo que había significado pedir
estos dineros, se había dicho cómo se había entregado y cómo el congresista Bermejo había hecho el lobby para supuestamente darle las obras. Entonces, cuando es un congresista en este tipo de delitos, ¿tiene esta coraza por ser parlamentario? Mira, los congresistas de la República, como funcionarios aforados al artículo 99, tienen también prerrogativas constitucionales en el curso de las investigaciones criminales que se siguen en su contra, ¿no? Vale decir, la Fiscalía de la Nación puede investigarlos hasta que reúna los indicios suficientes y vea que de las diligencias preliminares se podría pasar a formalizar una investigación preparatoria. Es ahí donde va a remitir la investigación al Congreso de la República para que sea el Congreso de la República quien le autorice al Ministerio Público que proceda con formalizar la investigación preparatoria contra un parlamentario. Pero acá hay algo importante, Karina. Mira, en el derecho penal, en las investigaciones criminales, nada es coincidencia. El engranaje de la investigación criminal, conforme a los indicios que vayan apareciendo, que se van convirtiendo en elementos de convicción suficientes y finalmente en pruebas, funciona como un engranaje perfecto. Tenemos en un inicio de la investigación a dos asesores involucrados donde supuestamente pedían coimas a alcaldes de distritos muy pequeños, alejados y, por qué no decirlo, olvidados por el Estado peruano. Luego de ello aparecen reportes de algunas visitas que hubiera hecho el congresista a estos distritos pequeños, alejados y olvidados por el Estado peruano, ¿no? Entonces, conforme van apareciendo estos indicios y se va completando este engranaje de la maquinaria de investigación criminal, la situación se vuelve mucho más reveladora y más cercana a poder esclarecer lo que realmente ocurrió ahí. Yo creo que la situación del congresista Bermejo a la fecha está, en cuanto a la investigación que se le sigue, está tomando forma y ojalá que el Congreso de la República haga siquiera en esta oportunidad su trabajo y no termine, como en otros casos, blindando a sus correligionarios, porque recordemos que en el Congreso tenemos gran cantidad de parlamentarios que están investigados en la Fiscalía de la Nación. Uh-huh. Lo que se ha revelado el día de ayer, como usted dice, que hay algunos reportes de la visita del congresista a estos pueblos lejanos, chiquitos, olvidados, ¿no? Que llegó hasta este pueblo llamado Huachac en Junín y que fue nombrado visitante ilustre, ¿no? Y también existen algunos reportes de visitas de algunos funcionarios y hasta los mismos alcaldes que llegan hasta el despacho del congresista. Entonces ahí hay indicios, ¿no? Y que se convierten algunas veces hasta en pruebas. Es mucho más revelador. O sea, en un inicio, la noticia criminal empieza con dos asesores pidiendo coimas a estos alcaldes de estos distritos alejados. Luego aparecen dentro de la investigación los viajes del congresista Bermejo hacia estos pueblitos alejados y finalmente los alcaldes de estos distritos alejados y olvidados terminan visitando el despacho congresal del congresista Bermejo. Nada es coincidencia, te repito. La noticia criminal está tomando forma y se está llevando a un esclarecimiento que definitivamente va a acarrear que el señor congresista Bermejo responda ante la Administración de Justicia respecto a lo que habría ocurrido en el caso concreto. Uh-huh. Y una última consulta. En este tema que enerva, fastidia, porque varias veces se ha dado cuenta, el periodismo ha dado cuenta de la gran cantidad de comida que se da para los congresistas en el Congreso de la República, ¿no? Este buffet exagerado que hay para gente que puede pagarse su menú, que puede comprar su menú. Entonces, no hay posibilidad de denunciar a alguien por ser tan descarados. Exitosa. Mira, la decisión de tomar este tipo de servicios tiene que estar debidamente fundamentada en una necesidad y que sea esta necesidad totalmente idónea, ¿no? Y que no responda pues a intereses netamente particulares, ¿no? Hay que ver primero cuál fue el fundamento que utilizó el Congreso de la República a través de su presidencia para determinar que los congresistas van a recibir un buffet diario que a las finales cuesta al Estado 1.600.000 soles, creo, ¿no? Sí.
Sobre esa base, ¿cómo se elige este contratista? Ver si el contratista que brinda los buffets tiene algún tipo de relación con algún parlamentario. Todo esto va a dar luces. Por supuesto que sí se puede denunciar. La noticia criminal puede llegar incipiente y esta puede ir creciendo. Y el solo hecho de que se beneficie a una empresa con tanto dinero para suministrar buffet a los congresistas de la República que ganan sus propios, tienen sus propios ingresos e incluidos sus gastos operativos, pudiendo solventar un almuerzo quizás mejor que el que están recibiendo ahí con su propio peculio y con sus propios gastos operativos, ¿cuál es la justificación para que el Estado peruano, la plata del pueblo peruano, termine adicional a los ingresos que tiene un congresista favoreciendo a los mismos, ¿no? Sí, claro, porque alguien debería dar las explicaciones por lo menos claras, transparentes y que no sean ridículas, ¿no? Por lo menos que nos convenzan en algo. O a nosotros no, ante la Fiscalía, ¿por qué se utilizan así los dineros de todos cuando hay falencias en un montón de sectores y principalmente los niños, los más pobres, extrema pobreza, Jaliwarma? Jaliwarma. Así es, hemos coincidido.